Sí, así es, porque ayer el Senado ya le dio sanción definitiva a la ley impositiva anual para el ejercicio 2025. Había sido tratada, ya se acuerdan, en la Cámara de Diputados y aprobada por la mayoría oficialista, con, bueno, duras críticas por parte del bloque del PJ, del oficialismo, de la oposición, perdón. Bueno, ayer sucedió lo mismo en el Senado, con los votos oficialistas, se aprobó esta ley impositiva. También hubo un despacho en minoría que se incorporó ahí en el recinto por parte del bloque del PJ, que también tuvo serios cuestionamientos a esta ley. Recordemos que esta ley establece los valores, las alícuotas con los cuales se va a aplicar los impuestos y cobrar los impuestos por parte de la provincia, los impuestos a los ingresos brutos, al inmobiliario, al automotor y los impuestos a los sellos de la provincia, ¿no? También en esto quedan abarcadas las tasas judiciales, lo que se cobra por parte de la Administración de Justicia de la provincia. Esta ley ha tenido varias modificaciones, si bien no tiene un aumento así que se aplique para todos los impuestos como se hacía años anteriores, que se establecía, por ejemplo, 30% de aumento, 20% de aumento. Sí, hay aumentos importantes. Y ayer Castro Luna, el senador oficialista, él decía que promedio el aumento es de un 150%, ¿no? Cuando él dijo que en la interanual la inflación fue de más del 200%, ¿no? Entonces él dijo que había que tener en cuenta que la ley impositiva anual tenía un aumento y muy austero, por decirlo así, usando palabras del propio senador oficialista. Como te digo, esta ley lo que establece, bueno, a diferencia de la que está vigente, que actualmente se le llama premio al buen contribuyente, esto le llaman contribuyente cumplidor, le llama esta nueva ley, y establece un descuento a todos los contribuyentes de que estén al día, que no tengan deudas en los impuestos, de un 30%. Y si este contribuyente no tiene deuda de ningún tipo, digamos, de ninguno de los impuestos provinciales, se le aumenta un 10% más, o sea, va a tener un descuento del 40% en los cálculos, digamos, que se le va a hacer a los impuestos provinciales que pertenezcan a ese contribuyente, por supuesto. O sea, se va a llamar contribuyente cumplidor, a diferencia de lo que actualmente se había establecido con porque actualmente el premio al buen contribuyente tenía en cuenta tu historia como contribuyente en los últimos años, ¿no? De acuerdo a la cantidad de años en que habías actualizado, habías mantenido tus pagos al día en los impuestos, bueno, se hacía un descuento. Eso ha sido una de las modificaciones. También se modificaron las alícuotas que se aplican a los ingresos brutos, que, bueno, está alcanzada todas las actividades económicas y de servicios de la provincia. Se redujo a 2 alícuotas, ahora había 3, se redujo a 2. Pero sí, en el impuesto a los ingresos brutos ha habido un aumento considerable en lo que son los impuestos mínimos que se le cobran a algunas actividades, que en general, para que tengan en cuenta, el impuesto mínimo del ingreso bruto actualmente es de 25.900 pesos y para el año que viene va a ser del 77.000 pesos, digamos, ahí para que vean ustedes el aumento considerable que va a tener, por ejemplo, en los mínimos que se va a aplicar después a varias actividades. Esa fue, y lo aclaro porque esta fue una de las críticas que se hizo muy importante por parte de la oposición, que ya la vamos a escuchar. Y en cuanto al impuesto en inmobiliario y al automotor, se modifican las valuaciones fiscales, que, bueno, también tenían un piso determinado, eso ha sido aumentado, y lo que se critica por parte de la oposición es que se permite que estas valuaciones fiscales sean establecidas o aumentos sean establecidos por decreto del gobierno de la provincia, por lo tanto no se puede saber bien de cuánto va a ser el aumento de estos impuestos provinciales. También se hace referencia en esta ley impositiva al tema de los derechos de uso de agua y consumo de agua potable. ¿Por qué? De agua de acueductos. ¿Por qué? Porque esto va a impactar mucho en lo que son los municipios, ¿no? Que tienen que pagar estos cánones de uso de agua cruda, que luego deben potabilizar.
y que también ha tenido aumentos exponenciales, diría yo, ¿no? Que por eso digo que esto va a impactar, y también fue algo que planteó la oposición. Y los impuestos a los sellos, que también han tenido un aumento considerable, dependiendo cada uno de los impuestos, pero que va a impactar, como te digo, el año que viene, en todas las actividades que están alcanzadas por este impuesto a los sellos, como son los contratos, las cuentas bancarias, que son, no, porque los bancos son agentes de retención, y bueno, todo eso también va a tener un aumento importante. Ayer en el Senado, donde ya se sancionó esta ley impositiva anual, el bloque del PJ hizo varias objeciones, y una que coincide con lo que plantearon también los diputados del PJ en el recinto, habló el senador Hugo Omar Holguín, porque él integra la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores. Él sostuvo, o principalmente la crítica es que con esta ley impositiva anual se está beneficiando a los grandes contribuyentes, a las cadenas de supermercados, las cadenas de farmacias, a los grandes, comercios, en detrimento del comercio de barrio, por decirlo así, para que se entienda, ¿no? Él dice que con el impuesto a los ingresos brutos, voy a dar el ejemplo, después lo vamos a escuchar, él dice que para los que facturan más de 300 millones de pesos se modificó la alícuota, se bajó la alícuota por la cual se calcula el impuesto a los ingresos brutos de 4,20, que es ahora, a 3,36. Dijo, se bajó la alícuota, ¿no? Algo que ningún gobierno generalmente hace, de modificar las alícuotas. Acá, para los que facturan más de 300 millones, se bajó la alícuota, pero a los que facturan menos de 300 millones, dijo, por ejemplo, una despensa de un barrio, que son casi el 90% de los contribuyentes de los ingresos brutos, se mantuvo la alícuota. ¿Está bien? A ellos no se les hizo ninguna reducción. Entonces él dijo, se está favoreciendo a las grandes inversiones y a los que van a estar alcanzados por el blanqueo de capitales y por el RIGI. Digamos, por este régimen de incentivo a las grandes inversiones. Ellos van a ser los beneficiados en detrimento de los ciudadanos. Y bueno, también insistió, al igual que el senador Sergio Moreira, de que si no se aumentan los salarios públicos, los contribuyentes no van a tener para pagar, digamos, sus impuestos provinciales, ya que se está estableciendo estos aumentos que van muy por encima de los aumentos salariales a los empleados públicos, que recalcó Sergio Moreira, son más del 63% de los habitantes de San Luis son empleados públicos. Entonces dijo que esto va a producir un endeudamiento de la población con los impuestos provinciales. Bueno, esto es una síntesis de lo que fue el despacho de la comisión, por la minoría de la comisión de presupuesto, y vamos a escuchar al senador Hugo Omar Holguín, porque fue el primero que habló y planteó sus disidencias con respecto a la ley impositiva anual. Los tributos que recaen sobre nuestros comprovincianos no se destinan a mejorar su vida, sino se despilfarran de intereses ajenos al bienestar de nuestra provincia. La adhesión al blanqueo de capital y del RIGI no solo beneficia a las grandes corporaciones y evasores fiscales, sino que deja de lado los principios de equidad y justicia tributaria. Esta medida exime de pagar impuestos a quienes deberían contribuir al desarrollo de nuestra provincia, eliminando fuentes clave de recaudación como el impuesto sobre los ingresos brutos. No tiene nada de solidario, no tiene nada de redistributivo o progresivo, porque es todo al revés. ¿Por qué al revés? Porque los que tienen mayor capacidad contributiva tienen beneficio, y aquellos que no los tienen, que son los más bajos de la sociedad, no ven reflejado ningún beneficio en este proyecto de ley. ¿Y esto cómo se ve reflejado en donde beneficiamos a los de afuera, a los grandes? Porque no vemos que tenga impacto o que se vea en los precios, porque esos grandes beneficiarios son las cadenas, es Carrefour, es Das Deportes, Pharmacity, porque no modifica los precios son iguales en todo el país, seguimos igual. El ciudadano común, el que mantiene su negocito de barrio, o el ciudadano que lleva adelante una familia, es el que termina pagando la cuenta. Mientras que las grandes corporaciones, amparadas por el RIGI, operan sin pagar impuestos por décadas, y el ciudadano que ve
como el impuesto inmobiliario y automotor, sí suben más del 100%. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo le decimos al vecino de San Luis que a pesar de cumplir con todas sus obligaciones, el gobierno sigue buscando más dinero de su bolsillo porque otros, los que más tienen, no pagan lo que les corresponde? Bueno, esto es lo que planteaba el senador Hugo Omar Holguín, fundamentando el despacho en oposición, digamos, a la ley impositiva anual. Bueno, por supuesto le respondieron los senadores oficialistas. Sergio Guardia, que es el presidente de la comisión, bueno, brindó un informe, se limitó mucho a la lectura de los fundamentos del proyecto de ley, de que habla de que se trata de ser, digamos, de buscar de que sea progresivo los aumentos o la ley impositiva anual, y que sea también solidario, ¿no? De que paguen los que más tienen y no en detrimento de los que menos tienen. Él dijo que no era como lo estaba planteando el senador Holguín. Refirió a que porque también se hizo referencia a los índices de pobreza que se conocieron hace poco en el ámbito de la provincia, y lo que dijo el senador Sergio Guardia es que parece que la provincia hubiera nacido ahora a partir del 10 de diciembre y que para atrás no había pobreza, bueno, no había obras, o porque también se cuestionó esto, ¿no? De que estas recaudaciones provinciales no están destinadas a obras públicas. Vamos a escuchar lo que planteaba, bueno, que salió en defensa, digamos, de la ley impositiva anual, Sergio Guardia, el presidente de la Comisión de Presupuesto, que esto decía ayer en el recinto. La provincia de San Luis se fundó el 10 de diciembre del 2024. Para atrás no existía nada, no había pobreza, no había mucho trabajo, estábamos todos bien. La verdad es que hay que hacerse cargo de todas las situaciones. En los últimos 8 años no hubo viviendas, por lo menos en el departamento Junín. Creo que en Cortadera se habían hecho 4 viviendas. Y en este año nuestro gobernador ya ha alargado un proyecto de vivienda en donde va a generar trabajo, va a incentivar la economía regional y sobre todo los de los pueblos, dando una nueva oportunidad y respondiendo y pagando una deuda con la ciudadanía que venía pagando deudas de la vivienda. Pero ya hablamos de vivienda, ¿no? Ya hablamos de obra pública. Creo que una de las cuestiones que también se han olvidado es que en los últimos años se agrandó el sector público y se achicó el privado, y ahora nos estamos preocupados porque no se encuentra trabajo, porque no hay oportunidades. Y creo que el gobernador está dando muestras de salir de esta situación, ha presentado un presupuesto equilibrado, un presupuesto sincero, y no tener que estar analizando después una cuenta de inversión con las deficiencias fiscales que ha existido en estos últimos años. O sea, yo creo que debemos hacernos cargo de todo, tenemos que saber cuál es la responsabilidad que tenemos en nuestra mochila de lo que hemos pasado en los últimos años de gestión. Bueno, también esto es lo que decía Sergio Guardia. Bueno, obviamente siempre se cae en la cuestión de la situación que heredó, ¿no? Que recibió el gobernador Claudio Poggi, y que, bueno, ustedes saben, lo vienen planteando un déficit importante en los últimos años que se produce en la provincia de San Luis. Adolfo Castro Luna, también del oficialismo, él dijo que, bueno, que él dice... Sí, es cierto que hay un aumento, él mismo lo dice, casi aproximadamente del 150% de los impuestos provinciales, pero él dijo que las valuaciones fiscales en el inmobiliario y en el automotor eran realmente ridículamente bajas. Era algo ridículo lo desactualizadas que estaban, y por eso era necesario actualizar las valuaciones fiscales. ¿Por qué? Porque en el inmobiliario y el automotor, Javier, se calcula, digamos, el impuesto de acuerdo a la evaluación fiscal que tiene, se le aplica una alícuota. Digamos, a esa evaluación fiscal se aplica una alícuota y de ahí surge el resultado del valor por el cual se te cobra el impuesto inmobiliario o el automotor. Él dijo, estaba ridículamente baja esas evaluaciones fiscales, por lo tanto había impuestos que eran muy bajos. Y por eso se producen estas actualizaciones en las evaluaciones fiscales. Y, por supuesto, defendió la ley impositiva anual y como usó el término de que este aumento es bastante austero en la ley impositiva anual. Esto decía Adolfo Castro Luna. La impositiva tiene un aumento bastante austero para lo que fue la inflación. El IPC de San Luis de septiembre a septiembre
es de 247,3%, de septiembre a septiembre, estamos hablando, el interanual. Y esta impositiva no supera el 150% en promedio, de manera que esto habla de la austeridad con la que está trabajando el Ejecutivo Provincial, con la cantidad de problemas que se ha encontrado en la gestión, donde redujo la planta de funcionarios. A ver, y creo que esto es el resultado de esto. Hay un esfuerzo por parte del Ejecutivo para presentar una tarifaria o una ley impositiva para el año 2025 lo más austera posible y que tenga sentido, que tenga coherencia con el presupuesto presentado. Bueno, esta es la palabra entonces del senador del oficialismo Adolfo Castro Luna. Y esto fue parte del debate ayer por la sanción, ya aclaro, por parte del oficialismo, de la ley impositiva anual para el ejercicio 2025. Bueno, y tengan en cuenta todos los ciudadanos de San Luis que va a haber aumentos importantes en los impuestos, por lo menos el inmobiliario y el automotor, que alcanza a la gran mayoría de los ciudadanos de San Luis. Gracias, Vero. 8 de la mañana con 54 minutos. Estamos en Nada Secreto hasta las 9:30 de la mañana. La temperatura en la ciudad de San Luis, 12 grados una décima. Se espera una máxima de 20. La humedad está en el 99%. Continúan las lloviznas aisladas que se van a estirar por lo menos hasta las primeras horas de la tarde. Buscan cabezas, cerebros perdidos, buscan cabezas vacías, letras callejeras, buscan canciones normales, versos con sentido.